Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Sesión de caídas de nuevo en los mercados. Y cuidado porque hoy hemos visto cómo el IBEX 35 perforaba de nuevo la media móvil de 70 sesiones en el gráfico diario y comentábamos que era muy importante mantenerse sobre ella para mantener la perspectiva alcista que habíamos visto a principios de la semana pasada. Por lo tanto, ya empiezan a saltar las primeras alarmas en Estados Unidos, que estamos viendo caídas también como en Europa, y hemos visto cómo ahora el SP500 se encuentra en esa zona de los 4.450, 4.460 puntos que decíamos en el vídeo del resumen semanal que podía ser el objetivo de la corrección en un primer momento y que no debería perderlo para olvidarnos de esa figura del hombro cabeza a hombro. Es decir, de esta zona ya deberíamos mantenernos al alza de nuevo y desactivar del todo la figura del hombro cabeza a hombro. Por lo tanto, muy importante que las dos últimas sesiones de esta semana veamos cómo los mercados en general, todos los índices se mantengan al alza, tanto en Estados Unidos, para olvidarnos de esa figura tan peligrosa porque puede ser muy bajista, y en Europa para recuperar esas zonas de soporte que ahora mismo parece que están en riesgo. Os adelanto antes de comenzar con los tres análisis técnicos de hoy que mañana no tendremos vídeo de los tres análisis diarios, así que me podéis ir dejando en los comentarios todas las acciones que queráis que analice en el vídeo del domingo. Así que nada, ya no me lío más y vamos a comenzar con los tres análisis técnicos de hoy. Las tres acciones que vamos a analizar son IAG, Bankinter y BBVA. Elegí esas tres acciones porque creo que se encuentra en una situación muy interesante ahora mismo en el gráfico. Como vamos a ver, vamos a comenzar con la primera de ellas, que es IAG. ¿Qué decíamos anteriormente? Pues como no, que para tener claro que nos podemos mantener al alza y atacar esa zona de los 2 euros, en un primer momento deberíamos mantenernos sobre la media móvil de 70 sesiones, pero que deberíamos tener mucho cuidado si la perdía, porque nos podríamos ir de nuevo muy cerquita de la media móvil de 200 sesiones, como ya pasó en el mes de julio. Y fijaros la pedazo caída que hemos visto en la sesión de hoy con muchísimo volumen, y su cotización se ha acercado a esa media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, bueno, ya hemos visto cómo ha roto ese soporte de la media 70 y nos vamos al último de los soportes, que es la media de 200 sesiones. Yo creo que aquí estaría la última bala en la cotización de IAG para poder mantener la tendencia alcista que comenzó en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque si pierde la media de 200 sesiones nos iríamos a los mínimos que teníamos en julio y rompería esa estructura de máximos y mínimos crecientes, y puedo que ya hayamos encontrado el objetivo de toda la subida en esa zona de los 2 euros que veíamos en julio. Por lo tanto, no habría que descartar quizás mañana ver una última caída hasta la media móvil de 200 sesiones y a partir de aquí continuar al alza. Y eso es lo que debemos ver. Es decir, si no llegamos a ver ese movimiento, cuidado, como decimos, porque ya podría comenzar una nueva tendencia bajista. ¿Cuál es el problema que tenemos por el camino? Si vemos el rebote, la media de 70 anteriormente actuaba como soporte, ahora es muy probable que actúe como resistencia. Si actúa como resistencia, podemos llegar a ver un movimiento lateral entre la media 70 y la media de 200 sesiones, y cuando se produzca la ruptura es cuando tendremos claro si nos iremos a marcar un nuevo máximo por encima de la zona de los 2 euros o comenzaremos una nueva tendencia bajista en el gráfico. Como decimos, la sesión de hoy ha sido muy fea, hemos cerrado muy cerquita de mínimos y el volumen ha sido muy alto, lo que hace pensar que podríamos continuar cayendo. La historia está en que tenemos poquito margen ahora mismo a la baja, porque está esa media de 200, y si la pierde, mucho cuidado, porque las caídas podrían empezar a ser más importantes las próximas semanas y se podrían mantener para dar lugar a una nueva tendencia bajista en el gráfico. Vamos a continuar con Bankinter. ¿Qué comentábamos? Pues teníamos clarísimamente una tendencia alcista con esta directriz, fijaros que era la base de toda la tendencia alcista, que ya vimos que se rompió el jueves de la semana pasada, y además poníamos en riesgo durante esta semana la media móvil de 70 sesiones, la cual ha perdido en la sesión de hoy. Por lo tanto, podemos pensar que la tendencia alcista ahora mismo está seriamente en riesgo. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto como su pilar fundamental, que era la media móvil de 70 sesiones, la ha perdido, y además ha perdido también ese soporte en la directriz alcista. La única esperanza que nos queda ahora mismo es que la media móvil de 200 sesiones actúe como soporte, pero fijaros cómo ya estaríamos marcando un nuevo mínimo decreciente respecto a los mínimos que veíamos en agosto a cierre. Eso sí, en el intradía veíamos como todavía estábamos por debajo en agosto, y además veíamos como el máximo que veíamos también en agosto se encontraba por debajo del máximo que veíamos en julio. ¿Qué tenemos entonces? Una nueva estructura de máximos y mínimos decrecientes. Creo que la clave para confirmar la nueva estructura bajista, nueva tendencia bajista, va a ser perder la zona de los 3,68, que no están esos mínimos que vimos en agosto. Si vemos que los pierde, mucho cuidado, porque al igual que decíamos con IAG, podríamos empezar a decir que estamos dentro de una tendencia bajista que podría mantenerse durante bastantes meses en el gráfico. La sesión de hoy, pues ya hemos visto que ha sido muy fea, ha cerrado prácticamente en mínimos y con muchísimo volumen.
Hay que tener en cuenta que cuando rompemos soportes tan importantes como hemos visto en IAG y en BVA, también veremos cómo está poniendo en riesgo. Cuando se pierden estas zonas de soporte, lo que hay que valorar es si puede ser una falsa ruptura. Si es una falsa ruptura, lo que le puede acompañar es una posterior subida muy importante. ¿Qué pasa? Que como estamos viendo que la caída ha sido muy importante, con un volumen muy alto, nos hace dudar de que sea una ruptura en falso, pero todo puede llegar a pasar. Lo que nos tiene que quedar claro es que si posteriormente recupera esas zonas de soporte que ahora mismo ha perdido, será una señal muy alcista, pero de momento debemos mantenernos alerta porque las señales que nos están dando es de ruptura de la tendencia alcista para comenzar una nueva tendencia bajista en el gráfico. Por lo tanto, cotización de Bank Inter, la clave para ya dar por finalizada la tendencia alcista y comenzar una tendencia bajista, perder la media móvil de 200 sesiones y perder esa zona de los 3,688, donde están esos mínimos que veíamos en el mes de agosto. Vamos a ver, la esperanza que nos queda es que en la última parte de la semana veamos un repunte en su cotización. La verdad que ahora mismo el mercado se mantiene bastante negativo, bastante bajista. Vemos como Estados Unidos acompaña también a las caídas de Europa, así que bueno, vamos a ver si consiguen darse la vuelta a esa zona de soporte que comentamos, pero la verdad que ahora mismo parece bastante complicado. Y vamos con la última de las acciones, que es BVA, que quizás de todo el conglomerado de acciones de España del sector financiero, sector bancario, es la que mejor estructura mantiene todavía de la tendencia alcista. ¿Por qué? Porque vemos cómo se mantiene sobre esa media móvil de 70 sesiones que actuó como soporte en el mes de agosto. Por lo tanto, pues podríamos decir que estamos prácticamente al límite de la caída. La parte más negativa, fijaros que el volumen que hemos visto en las dos últimas caídas, la de ayer de un 1,81% y la de hoy de un 1,90%, ha venido acompañado con bastante volumen. Eso es mala señal. Si a eso le sumamos que tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI en la última subida, pues mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en este caso, si perdemos la media móvil de 70 sesiones, podríamos empezar a pensar que esa divergencia coge más fuerza y sería el pistoletazo de salida a una nueva tendencia bajista en el medio y largo plazo para borrar todas las subidas que venimos viendo en la cotización del BBVA en los últimos meses. Fijaros que el MAC también ha dado señal de venta, es decir, se está poniendo la situación muy, pero que muy complicada en muchas acciones muy importantes del IBEX 35, al igual que comentaba al principio del vídeo que el IBEX 35 ha perdido un soporte muy importante. Por lo tanto, pues yo ahora mismo la verdad que me daría un poquito de pánico entrar en el mercado, pero hay muchas veces que cuando vemos ese miedo es cuando hay que entrar y nos atrevemos. En el caso del VA, pues bueno, nos queda amarrarnos a esa media móvil de 70 sesiones, pero ya vemos como el MAC tiene señal de venta, estamos viendo mucho volumen con las ventas, por lo tanto, pues bueno, quizás deberíamos esperar un poquito a ver si consigue darse la vuelta y no pierde esa media móvil de 70 sesiones, sino anticiparnos a un posible rebote que de momento parece que no está llegando. Vamos a ver también el gráfico semanal en el BVA y que comentábamos la última vez que teníamos una clara divergencia entre la cotización y el RSI durante la última subida. Por lo tanto, si a esto le sumamos la pedazo vela roja que está dejando esta semana, cuidado porque puede ser muy pero que muy peligroso. La clave en la media móvil de 70 sesiones es el gráfico diario. Yo creo que si la pierde daría esa confirmación de la divergencia en el gráfico diario y puede que al final se vaya confirmando esa divergencia también en el gráfico semanal y fijaros que podría acabar rompiendo toda la tendencia alcista que venimos viendo durante los últimos meses y que esto acompañase a caídas muy importantes en la cotización del BBVA también para los próximos meses. Es que bueno, situación la verdad que muy complicada la que tenemos en las acciones de cara a la última parte de la semana. La semana pasada fue al revés, es decir, vimos la primera parte subidas importantes, luego empezamos a ver ya cómo el mercado se ralentizaba y esta semana, la primera parte, hemos visto correcciones. Vamos a ver si esta semana se comporta de la forma contraria y la última parte de la sesión es positiva. Eso que ayudaría que quizás hemos visto en la primera parte de septiembre unas caídas para luego mantenernos al alza en el mes de septiembre. Así que bueno, el otro día estuve viendo en un vídeo que se comentaba que el VIX, que había roto la estructura normal que suele hacer durante el mes de septiembre, porque el mes de septiembre suele ser bastante negativo para las bolsas, y sin embargo el VIX lo que estaba indicando es que al ser tan baja la volatilidad, las bolsas podrían mantenerse al alza. Por lo tanto, pues bueno, es otra opción que nos mantiene quizás con la expectativa de que los mercados puedan mantenerse al alza. Ya lo comentaremos más a fondo en el vídeo del resumen semanal, pero en mi opinión yo creo que todavía podría quedar una última subida en las bolsas antes de que veamos la cruda realidad de la economía, de la situación en la que nos encontramos ahora mismo, de la que ya probablemente no tenemos salida o va a ser una salida muy compleja y que al final
eso se acabe representando en las bolsas. Puede que todavía, como decimos, nos quede la última subida para dejar atrapados a los últimos inversores antes de ver la parte más fea de los mercados. Así que bueno, hasta que llega el vídeo de hoy. Os recuerdo, como siempre, que no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Os digo lo que decía al principio del vídeo, me podéis dejar en los comentarios las acciones que queréis que analice en el vídeo del resumen semanal, porque el domingo estaremos de vuelta por aquí. Hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.